Carlos Salomón es un prestigioso analista político y, para fortuna nuestra, colaborador de este espacio, quien hoy, a 11 días de la elección presidencial, se pregunta con todos nosotros qué tanto va a impactar esta suerte de atmósfera futbolera a propósito de Rusia 2018 en los comicios del próximo 1 de julio. Mi querido Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas noches. Yo creo, Ricardo, estamos exactamente a 11 días del 1 de julio, el gran día que hemos venido prácticamente esperando, ¿no? Pero el domingo hubo realmente un evento deportivo inusual, inspirado, que prácticamente unificó a todo México. El triunfo por primera vez del equipo mexicano sobre Alemania, ¿no? Un triunfo futbolístico donde nadie... Sobre el actual campeón del mundo. Y eso, el campeón de Europa, eso, en fin, pero eso nadie lo esperaba, ¿no? Entonces eso vino pues como una gota de esperanza, un chorro de esperanza que sobre el pueblo de México, manifestaciones en las calles, etcétera, y eso fue un poco un parteaguas en la campaña, donde nos hemos enterado que van 108 asesinados, violencias, spots, basuras, guerras, debates. Fue un gran momento para el pueblo de México. Yo espero que el próximo sábado con Corea siga ese momento pues de entusiasmo, de euforia, de ver que el equipo mexicano de fútbol está haciendo un buen trabajo en Rusia. Pero las campañas siguen, Ricardo. Las campañas siguen y seguirán en estos próximos 11 días. ¿Qué tanto puede afectar ese estado de ánimo sociológicamente hablando a las campañas? El estado de ánimo de esta euforia futbolística, si se mantiene sobre todo con Corea, puede ayudar incluso al status quo, o sea, a los candidatos que mantienen que son los partidos oficiales. Pero si esto se mantiene, seguramente podrá ayudarlo. Ahora, ¿qué tanto ayudará ya en términos reales? Pues eso es otra cosa que hay que medirla estadísticamente. Claro. ¿Por qué? Porque la diferencia de las tres campañas son muy diferentes. Yo quiero recordarte aquí, Ricardo, que la campaña de Andrés Manuel es una campaña muy larga, 2006, 2012 y 2018. Mitt es un hombre que quiso ser candidato, que soñó con ser candidato, y cuando lo nominan... ¿Cómo? Pues si él lo es, ¿no? Pero cuando lo nominan, hizo lo imposible. Pero esta campaña ha sido muy difícil para Mitt, y el propio Anaya quería ser candidato, hizo lo imposible, se impuso Margarita, se impuso todo, y es candidato, pero la campaña de Anaya es muy difícil. Los dos hoy, a 11 días de la elección, se disputan prácticamente quién es el segundo lugar. Un segundo lugar, pues, que se están peleando. Mañana, por ejemplo, va Anaya a Acapulco, recorriendo el país, tratando de convencer ese voto útil. Pero hay encuestas últimas, como la de Las Heras, que plantea fundamentalmente que si hoy fueran las elecciones, Andrés Manuel tendría como cerca de 26 millones de votos. Sí, que son 50%. El 50%, y sumados Mitt y Anaya no lo alcanzarían, pues. Entonces, creo que ponen a Anaya con 25% y a Mitt, que subió apenitas de 17 a 19%. Entonces, ¿qué hablan? ¿No? Hay buen estado de ánimo del pueblo de México, hay alegría. Yo creo que se va a mantener esta alegría de que el 1 de julio, porque ojalá el equipo no se desinfle. Pero eso va a beneficiar, va a apaciguar un poco, va a distraer en los términos de política. Pero ya la gente ha venido tomando una decisión, los indecisos han venido reduciendo. Y estas encuestas, como de Las Heras, la última que se dio a conocer ayer, la encuesta de Coparmex, habla ya de una ventaja muy difícil. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos días? Veremos los cierres de campaña de Andrés Manuel, de Anaya, de Mitt. Y tú te das cuenta, el Bronco ya no cuenta. El Bronco ya prácticamente es algo así como... escenográfico. Entonces, el 1 de julio ya prácticamente se espera que gane Andrés Manuel López Obrador, y aquí la disputa es por el segundo lugar. ¿Por qué? Porque será el contrapeso en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y también las disputas son por las 9 gubernaturas. Es evidente que en la Ciudad de México, es evidente que en Morelos, es evidente que en Chiapas y es evidente que en Oaxaca ganará Morena.
pero hay estados emblemáticos como Veracruz que están en disputa entre Morena y el PAN, y hay otro que es muy importante, que es Puebla. Que está en disputa entre Morena y el PAN. En fin, estamos viendo pues ya la disputa, no tan solo por la presidencia que está prácticamente definida, estamos viendo la disputa, la Andrés Manuel está llamando al voto al Congreso y los otros están llamando también al voto de los gobernadores y al voto del Congreso, porque quien se quede en el Senado y se quede en la parte legislativa va a poder hacer un contrapeso a quien sea presidente de México. En fin, esto es lo que estamos viendo. O también le daría una enorme tentación autoritaria a López Obrador si logra las mayorías ahí. Pero hemos tenido presidentes con mayoría, con congresos de mayoría, Ricardo, y yo creo que Andrés Manuel está en una edad donde esas tentaciones autoritarias las tienes también en términos de edades biológicas. Andrés Manuel yo lo veo muy maduro, muy sereno, no es así autoritario. Yo creo que algunos sectores del país han querido pensar... Bueno, yo le hacía esa pregunta y me decía que él quería pasar a la historia como un gran presidente y que va a evitar esa tentación. Digo, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque el poder que tiene un presidente en México es cuasi omnímodo y es de suyo ya una enorme tentación. Tu entrevista, que fue la única que dio, por cierto, Andrés Manuel en Tlaxcala, arriba de una Suburban, él retrata esto, ¿no? Si yo no quiero... Además es un hombre que no le gusta el dinero. O sea, es un hombre bastante honrado, bastante honesto, es muy terco, tiene sus pensamientos muy propios, pero Tito lo dijo, no ando buscando ni fortuna ni poderes excesos, anda buscando un poco, hacer el bien. Y con esto quizás un poco la reflexión final. Hay 90,000 mexicanos hoy en Rusia, ¿no? disfrutando del fútbol, y uno dice... Esos mexicanos forman parte de la clase media alta. Muchos lo pagaron cash el viaje. Bueno, también hay gente que ahorra todo los 4 años. Otros los pagan en abonos, etc. Sí. Pero así como hay esos 90,000 mexicanos ahí en Rusia festejando el triunfo de México, yo te invito a que vayas a La Balbuena, aquí en la Ciudad de México, que vayas a la unidad CTM Culhuacán y que veas cómo los viejecitos jubilados de La Balbuena y los viejecitos jubilados en la CTM Culhuacán, sus pensiones, Ricardo, son de 600 pesos, y que sus unidades habitacionales se están cayendo a pedazos, porque nadie puede pagar el elevador, el mantenimiento del elevador, nadie puede pagar la jardinería, nadie puede pagar la luz colectiva, y una familia, Ricardo, con 600,000 pesos de pensiones no vive, y eso es parte, pues, del enojo que estamos viviendo en México, una sociedad de jóvenes que son ninis, que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué? Y eso es parte del coraje que estamos viviendo al ver que el idiota del señor Trump nos está regresando niños sin sus padres de familia. Entonces, entre el ánimo de un buen fútbol y entre el enojo social, en estos 11 días veremos cómo caminan las cosas. Yo creo que hay una decisión tomada, veremos pues, ojalá que sea un buen 1 de julio, que hay buenos resultados democráticos, y hay algo que con esto acabo. Ayer un Twitter de Alfonso Navarrete que llama a que va a poner el Estado mexicano seguridad obligatoria a todos los candidatos. ¿Por qué? Porque el horno no está para bollos. Lo pidan o no lo pidan. Es importante que preservemos la paz, y para un buen proceso en lo cual, Ricardo, se requiere que haya paz. Venga, muchas gracias, mi querido Carlos, gracias.